¿Qué tal, televidentes amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Aquí arranca su programa Enfoque. Todos recordamos a Venezuela como uno de los países más ricos de Latinoamérica y con mucho dolor desde la distancia somos testigos a diario de la miseria en la que se ha sumido esta bella nación a causa de la política y su gobierno. La crisis en Venezuela se agudiza aún más. La tensión en Caracas está en su máximo nivel mientras la nación busca la libertad tras el fallido plan de Guaidó por el cambio y la paz en Venezuela junto a Leopoldo López, liberado por los insurrectos. Sostienen que empezó ya el quiebre de las Fuerzas Armadas, que hay que tener fe y se llama a la esperanza de la nación, mientras el presidente Nicolás Maduro ha dicho estar más fuerte que nunca, rebelión que aviva tensiones entre Estados Unidos y Rusia. Situación que estaremos analizando de la mano del diputado venezolano, doctor Héctor Cordero. Como vemos también, pues la crisis en Venezuela es noticia de todos los días. El drama que vive un país dividido por la mitad, en medio de la violencia, el caos y la escasez de productos. Uno ve la crisis desde lejos, pero miles de venezolanos deben sobrevivir con ella, lo que les ha hecho migrar a países como España, Colombia, Perú, Chile y Ecuador. Efectivamente, nuestro país, convirtiéndose en un problema de movilidad humana por el flujo masivo de ciudadanos que no para. Tendremos el testimonio de Osvaldo Landa, médico venezolano radicado en Cuenca. También recordemos que el pasado 1 de mayo Ecuador extiende al 31 de este mes la emergencia por flujo migratorio de venezolanos. Según cifras dadas por la Cancillería ecuatoriana, en los últimos 4 años han ingresado a nuestro país más de 1.3 millones de venezolanos, de los cuales 250.000 permanecen en el territorio nacional, que correspondería a casi el 20% de venezolanos que ingresan a la región y huyen de la crisis. El llamado Estatuto Permanente entre Ecuador y Venezuela les permite ingresar libremente en medio de cuestionamientos de organismos de los derechos humanos, por lo que la Corte acogió la demanda presentada precisamente por la Defensoría del Pueblo. Vamos a recordar y abordar este tema porque se suspendió de forma provisional varios acuerdos como el pedido de pasaporte y antecedentes penales. ¿Qué medidas se deben manejar? Lo estaremos analizando con nuestra invitada, la doctora Sandra Cordero, jueza de la Corte Provincial y también muy conocedora sobre todo el tema de movilidad humana. Hoy en Enfoque, la crisis en Venezuela y su repercusión en el Ecuador. Bienvenidos. Hoy nos acompaña Sandra Cordero, doctora en jurisprudencia, máster en Derecho y Derecho Constitucional, diplomada superior en Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales, diplomada superior en Gerencia de Gobiernos Seccionales. Actualmente se desempeña como jueza de la Corte Provincial, Sala de la Familia, Mujer, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores. Osvaldo Landa, médico cirujano venezolano, se encuentra 2 años en el Ecuador, representante del Grupo Voluntario de Apoyo, Haciendo Panas. Héctor Cordero, politólogo, profesor universitario, diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela 2016-2021 en el estado de Anzoátegui, por el partido Mesa de la Unidad Democrática. Y con estos perfiles arranca el programa Enfoque. Lo habíamos justamente mencionado antes de empezar este programa, que el tema en realidad amerita no solo un programa especial de Enfoque, sino varios. Aquí va a empezar uno de ellos. Saludamos cordialmente a nuestros invitados y agradecemos su participación. Estamos vía Skype con el diputado de Venezuela. Vamos a saludarlo cordialmente y sobre todo también solidarizarnos con lo que están viviendo en su país. Él es politólogo de la Universidad Central de Venezuela, profesor universitario, comunicador social y diputado por el estado de Anzoátegui. Saludamos con muchísimo agrado al doctor y diputado venezolano Héctor Cordero, quien estará dialogando con nosotros sobre la crisis vivida en Venezuela. Estamos ahí justamente vía Skype para que nos cuente la situación usted más cercana la está viviendo en Venezuela. De igual manera damos la bienvenida a la doctora Sandra Cordero. Para mí un gusto que esté con nosotros, Sandrita, una especialista en realidad en casos importantes de nuestra localidad, muy conocedora también del tema de movilidad humana, con quien estaremos hablando de esta situación, de lo que enfrenta nuestro país y la ciudad de Cuenca con el tema de la migración. De igual manera saludar cordialmente. Ya habíamos visto en el perfil y yo le decía precisamente que se le ve muy jovencito para ser médico. Osvaldo Landa, médico venezolano radicado en Cuenca desde hace 2 años. ¿Qué les hizo migrar? Todos sabemos la situación que vive Venezuela. Aquí empezamos este programa y si me dice el equipo de producción podemos empezar saludando y también escuchando las palabras desde ya. Un abrazo fraterno del pueblo ecuatoriano
ecuatoriano. Desde la ciudad de Cuenca, Ecuador, saludamos al diputado venezolano Héctor Cordero. Yo le preguntaba, nosotros vemos desde lejos, como se dice vulgarmente en nuestra tierra, vemos los toros desde lejos, pero la situación que viven en Venezuela es aún mayor y más grave. Su situación como diputado, ¿qué le permite al momento realizar en temas de legislación? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Karina, y saludos a toda tu audiencia de tu programa Enfoque y a la gente de Unción TV. Siempre un placer pues conversar con los hermanos ecuatorianos y expresar nuestro punto de vista, ¿no? Por supuesto, la situación en Venezuela cada día peor. En este instante, gran parte del país se encuentra sin energía eléctrica, producto de un plan de racionamiento que el mismo gobierno de Maduro no puede sostener. Y estamos hablando incluso de hasta 16 y 18 horas sin energía eléctrica. Algunas ciudades, la ciudad más importante, una de las ciudades más importantes, como es Maracaibo, en el estado Zulia, con mucha población, pues sufre hasta 18 horas de corte de energía eléctrica. Esa es la situación que al momento se vive. El fin de semana pudimos evidenciar que obviamente los enfrentamientos surgen también, las opiniones tanto de Estados Unidos y de Rusia que podrían involucrarse en esta situación. Y la pregunta es también en torno pues, a lo que está viviéndose este rato en Venezuela. ¿Está lista en caso de ataque militar? Lo dijo el presidente Maduro y propiamente el ministro que está justamente en Moscú en una intervención especial. ¿Es cierto que están listos para un ataque? ¿La fuerza militar está dividida? La fuerza militar en Venezuela está como está el país. Primero, con toda su infraestructura bélica deteriorada. Vamos a recordar que el gasto en materia militar ha sido importante y gran parte de la deuda pública venezolana se tiene con Rusia por artefactos militares obsoletos, ¿no? Y por supuesto no puede haber una respuesta ante una invasión. Por supuesto nosotros de la Asamblea Nacional no jugamos a ese escenario, ¿no? Nosotros queremos una salida constitucional, una salida pacífica, una salida que tenga que ver con la inclusión de todos los venezolanos en la solución del país, porque algo que dijiste en tu intervención inicial, un país picado a la mitad, ¿no? Un país picado 90% de venezolanos que sufre la calamidad de este gobierno que se sostiene simplemente por el apoyo de una fuerza militar que incluso es controlada desde países extranjeros como Cuba, y un 10% de gente que todavía apoya a Nicolás Maduro, que también en su gran mayoría sufre lo que vive el resto de Venezuela. ¿Está sucediendo este quiebre de la Fuerza Armada, como lo ha anunciado también la oposición? En este sentido, ¿hay este quiebre? ¿Existe la esperanza de que la situación pueda darse con un golpe de Estado, como dice la oposición? ¿Eso se puede manejar? Bueno, yo particularmente te voy a dar mi opinión. Yo no estoy a favor de ningún golpe de Estado. Yo creo que cuando hemos vivido una democracia por muchos años, tenemos una gran experiencia en el área democrática, no podemos buscar soluciones de caminos verdes, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que hay una desestructuración de la unidad de la Fuerza Armada demostrada recientemente, porque ahí había gente comprometida que de repente en el momento crucial no cumplió la palabra o tuvo cualquier situación de las que pasan en este tipo de acciones. Y que al final lo que se quiso demostrar es que no hay la tan cacareada unidad militar. Y por supuesto, el golpe más fuerte que recibió Nicolás Maduro ese día, al igual que su segundo, Diosdado Cabello, fue la liberación de Leopoldo López, que verdaderamente es el impacto más grande de los eventos del 1 de mayo. Y ese objetivo no solamente desestructura la Fuerza Armada, sino que desestructura el gobierno. Toda su represión desbordada a partir de ese momento en que vieron a Leopoldo López a las 6 de la mañana en el distribuidor de Altamira, pues simplemente demuestra lo que un gobierno es capaz de hacer cuando se siente pues burlado, se siente que las cosas no le salen como van saliendo, y ha sido un golpe muy fuerte, sobre todo pues para estos dos individuos que manejan el país, porque Diosdado Cabello había amenazado con que, por ejemplo, cuando salió el presidente Guaidó de Venezuela, que no podía ingresar por Maiquetía, y por Maiquetía ingresó, y
tenía 2 semanas diciendo que por qué no liberaban a Leopoldo López si era el presidente. Bueno, Leopoldo López está en la calle. Vamos a invitarle a que continúe por favor con nosotros porque este programa recién empieza y en honor y también a respeto a nuestros invitados acá en el set vamos a continuar hablando de esta situación y también pues el tema migratorio que sin duda ha afectado a nuestro país. Ecuador recibe con los brazos abiertos a los venezolanos con muchísimo afecto y cariño, pero se viene una ola migratoria muy fuerte y hay que ponernos a pensar qué se está haciendo. En torno a ello decíamos ya saludamos cordialmente con nuestros invitados y es momento, doctora Sandra Cordero, de que nos dé también su punto de vista. Lo había mencionado yo en el intro de este programa, que este llamado que hubo justamente estatuto permanente entre Ecuador y Venezuela les permite ingresar de manera libre. Aparte de ello, pues 2 de las disposiciones que se efectuaron el año pasado se la suspendió. Esto es la entrega de pasaporte y también lo que respecta pues a su récord policial en este sentido. ¿De qué manera el Ecuador está resguardándose, protegiéndose? ¿Y qué dice la Constitución ante ello, doctora? Bienvenida. Bueno, muy buenas noches, Cari. Un agradecimiento especial a Unción, a ti concretamente y a Enfoque por traer estos problemas que efectivamente son los que deben en este momento poner sobre el debate también ante la sociedad. Concretamente yo voy a hacer aquí un punto y vamos a recordar entonces cómo la Corte Constitucional del Ecuador ha admitido a trámite una demanda y concretamente es una demanda de acción pública por inconstitucionalidad en el fondo respecto a 2 acuerdos interministeriales. Esto es entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Concretamente, ahí, como bien lo trajiste a colación, está el hecho de que a los ciudadanos venezolanos se les hacía, por estos acuerdos, se pretendía que ellos demuestren un pasaporte con un tiempo de vigencia, antecedentes penales para ingresar al país o a la vez certificados de la cédula, pero estos certificados tenían que estar avalados sea por el Ecuador, por una autoridad, o sea por Venezuela, pero tenían que estar apostillados. Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo, como ya se mencionó, llevó esta demanda de inconstitucionalidad a la Corte. Pero en el fondo también hay que mirar, como bien lo traen a colación acá, toda la situación social que vive Venezuela. Frente a ello, nosotros tenemos en nuestra Constitución un artículo claro, que es el artículo 9 de la Constitución, en los que refiere concretamente que todo ciudadano extranjero tiene los mismos derechos y obligaciones que un ciudadano ecuatoriano cuando ingresa al territorio. Y ello obviamente en armonía con el 416.6 de la Constitución que nos habla de esta ciudadanía universal. Somos ciudadanos del mundo y por tanto el derecho a la movilidad, tanto de los ciudadanos que recibimos, en este caso concreto los ciudadanos venezolanos, cuanto los ecuatorianos que salimos hacia otros países. Ahora, esto no se puede ir de las manos, doctora, tomando en consideración, habíamos dicho números, según Cancillería, 1.3 millones de venezolanos habrían ingresado al Ecuador en los últimos 4 años. De ellos, 250.000 estarían radicados y obviamente otros van de paso. También se hace paso para Perú y otros países que son vecinos. En ese sentido, ¿no se puede ir de las manos esta movilidad tan masiva en nuestro país? Efectivamente, sí, se nos podría ir de las manos. Sin embargo, lo que hay que poner por delante, concreto en este caso, es que ante una situación tan compleja como el tema social, político, económico que vive Venezuela y que obliga a los ciudadanos venezolanos, la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos en su resolución 2/2018, cuando habla de esta migración forzada de los ciudadanos venezolanos, también nos obliga a los estados, sea que vengan de tránsito o de recepción como el nuestro, a darles una acogida al nivel casi como de refugio. Y efectivamente habría que hacer controles, pero no tiene que ser el control para el ingreso, sino darle acogida para protección. Ahora habría que crear entonces los refugios que todavía están pendientes y eso habría que hablar con el Estado ya en nuestra segunda parte porque no tenemos a nadie del Estado aquí, pero esa es una falta de nuestro país, porque en este momento no hay donde cobijarlos. Lo que pasa es que concretamente frente a una situación de refugio y frente a una situación de asilo, que también es el derecho que está consagrado en la Constitución, además del derecho a migrar, es cuando el Estado tiene que activar políticas públicas, planes, programas y proyectos para que podamos garantizar
que esos ciudadanos, que este momento, ¿no es cierto?, son los ciudadanos venezolanos que ingresan a nuestro territorio con los mismos derechos, porque nuestra Constitución otorga los mismos derechos que los nacionales, tengan la posibilidad de una vida digna, en igualdad y no discriminación, como bien lo determina nuestra Constitución. Bueno, y vamos a seguir hablando del tema de los derechos humanos y sobre todo también de los niños, porque vemos en las calles muchos niños con sus padres, en muchos de los casos, en otros casos, según denuncias, en realidad utilizan un poco y extorsionan a los menores. Habrá que hacer también las averiguaciones del caso y continuaremos conversando con la doctora Sandra, que está con nosotros. Lo habíamos mencionado, Osvaldo nos acompaña, médico jovencito, cirujano venezolano, 2 años ya en nuestro país. No te vamos a preguntar qué hizo venir al Ecuador porque ya vemos la situación, pero ¿cómo te ha recibido Ecuador? ¿Qué tal anfitriones hemos sido ante la situación tuya como la de muchos venezolanos? Primero que todo, quiero darles las gracias por invitarnos al programa. Mi experiencia hace 2 años creo que ha sido muy distinta a la de muchos venezolanos que están ingresando actualmente, porque la situación ha cambiado muchísimo. El volumen de venezolanos que ha ingresado al país ha aumentado con el pasar de los años. Tú viniste hace 2 años cuando recién la crisis empezaba. Ya la crisis estaba avanzada, pero creo que la migración no se notaba tanto. Ecuador ha sido un excelente anfitrión, gracias a Dios. A nosotros aquí para poder ejercer nos piden ciertos requisitos, pero podemos hacerlo y eso es una de las cuestiones que más nos ayuda. Has revalidado todos el título y puedes ejercer tu carrera. Sí, así es. Eso es una de las mejores opciones que nos da Ecuador para poder crecer, porque una de las cosas que me impulsó a mí a salir de Venezuela fue que allá no iba a crecer como médico en ningún momento y no podía ayudar realmente, que era lo que quería. Entonces, aquí puedo hacerlo, aquí realmente puedo dar lo que sé y más, seguir evolucionando. Tú eres, no sé si decirlo, activista o representante acá del grupo voluntario de apoyo Haciendo Panas. ¿Cuál es el trabajo que realizas a través de este organismo? Bueno, Haciendo Panas es un grupo de apoyo que recientemente creamos justamente enfocado en eso, en los niños, porque de verdad vemos con mucha preocupación la situación en la que se encuentran, no nada más los padres, sino cómo los niños están en la calle, duermen en el piso, en las esquinas, incluso vemos que entre venezolanos se pasan el niño para mendigar dinero. Y no es la idea. Esas denuncias nos han llegado al medio y vamos también a investigarlas. Así es, esa es la idea principal del grupo, ¿no? También la inclusión social de los niños, porque no es fácil, si para nosotros que estamos un poco más grandes, no es fácil desenvolvernos en una sociedad nueva con costumbres distintas, para los niños es terrible. Entonces, Haciendo Panas busca eso, la inclusión social y el desarrollo de los niños, adolescentes y también del adulto mayor. Es importante preguntarte, tú decías, tu experiencia ha sido más bien positiva con el recibimiento que has tenido por parte de la ciudad de Cuenca. Sin duda ha habido otros casos difíciles, pero yo siempre digo, no es como poner en un solo tacho, en un solo saquillo a todos los venezolanos. Claro. Han entrado gente muy buena, pero también se han dado casos, entre ellos no podemos olvidarnos el caso de femicidio, donde también se involucraba un ciudadano venezolano. Por ello también se había pedido en temas de garantizar la seguridad de nuestra nación. Obviamente hay personas y personas, y muchos venezolanos que son correctos también se han visto perjudicados con tal vez malas personas que han venido de su país. Así es, y es por eso que existen todos estos grupos de apoyo, porque sabemos que vinimos demasiadas personas y todo tipo de personas. Y nosotros mismos queremos buscar la solución para todo esto que está pasando. Es, por así decirlo, una carga para el Ecuador que no estaba preparado para un éxodo tan masivo como el de los venezolanos y puede que se le escape de las manos. Pero entonces nosotros mismos tenemos que poner nuestro granito de arena para entonces esos pequeños focos de cosas malas que se ven, tratar de taparlos con las cosas buenas que podemos hacer. Laboralmente, ¿tú estás trabajando este rato en algún centro médico, en algún hospital? ¿Cuál es tu Actualmente estoy por empezar en una clínica nueva que están abriendo aquí en Ecuador y duré 1 año trabajando como auditor médico en Quito. Correcto, que también está relacionado a tu carrera. Sí. En ese sentido, ¿se te cumplía con absolutamente todos, no sé, pues los pagos de ley? En este sentido, ¿tú tuviste algún problema? No, en ningún momento tuve problema. Vamos a analizar más adelante, tenemos también las declaraciones de su secretario de Trabajo, en donde dice que están haciéndose operativos de control para que las empresas cumplan con los pagos adecuados también a los venezolanos, porque muchas veces se dice la mano de obra venezolana es mucho más barata, por ello se la toma. En muchos casos, muchos venezolanos lo que han tenido también es que trabajar sin pago. Hay denuncias sobre ello, vamos a analizarlo más adelante. No sé si tenemos nuevamente al diputado Héctor Cordero, no sé si podemos irnos nuevamente con él.
Ahí estamos, Héctor. Gracias por tener la paciencia de estar también pues vía Skype. Sabemos que Héctor este momento está desde Miami, pero radica en Venezuela. Obviamente la conexión en Venezuela, usted bien lo decía, no es de lo mejor, así que para nosotros ha sido una fortuna tenerlo desde Miami para que nos cuente su realidad. Ya como legislador en este momento, el Congreso, el Parlamento de Venezuela, ¿qué es lo que vive? ¿Qué es lo que se mueve dentro del Parlamento? Bueno, antes de ir con esa respuesta, Karina, quiero decirte que es un placer para mí estar en tu programa y es un placer pues interactuar con estos dos invitados y con este venezolano pues que está cumpliendo con su misión, ¿no? Está cumpliendo su misión para la cual fue formado, que es el ejercicio de la medicina y que aquí efectivamente en Venezuela no podía hacerlo. No podía hacerlo porque pues, tiene un Estado que persigue pues, al talento, que persigue a la inteligencia. Hoy fue abordada la universidad, una de las universidades más importantes del país, la Universidad de Oriente, fue tomada por factores oficialistas queriendo destituir a la rectora. Cosas de esas estamos viendo en Venezuela. Desde el Parlamento venezolano, pues nosotros lamentablemente no somos un parlamento como el común, nosotros no hacemos leyes, nosotros vivimos es tratando de sortear todas estas situaciones que se viven y que, por ejemplo, la entrada al Parlamento es un motivo de audacia, ¿no? Porque el gobierno planta allí colectivos violentos para agredir a los diputados, para agredir a los visitantes al Parlamento, con el objetivo de intimidar. Eso no lo han podido lograr. Nosotros insistimos, seguimos en nuestra actividad y yo precisamente estoy en Miami vía Houston porque tengo 3 hijos fuera del país, 2 con posibilidades de exilio, que eran dirigentes políticos juveniles en Venezuela, una está en España, el otro está en Houston, y vengo a conocer que van a ser mi primera nieta. Entonces, gracias, pero este es el drama que vivimos los venezolanos, las familias separadas y toda esta situación. Desde el Parlamento, nuestra lucha es justamente, como somos el único órgano que es legítimo desde el punto de vista de la Constitución, que surgió de la voluntad de 14 millones de venezolanos y que fue pues una sorpresa para Nicolás Maduro y su gobierno haber perdido 2/3 de la Asamblea Nacional, pues no le quedó otra que lo que hace, ¿no? Si no gano, arrebato. Y trató de hacer un arrebato, pero ahí ha tenido la respuesta pues, de todo un conjunto de diputados que, a pesar de todas las restricciones de carácter económico, porque ahí no hay sueldos, no hay viáticos, no hay presupuesto para que funcione la Asamblea Nacional, pues hemos hecho nuestro esfuerzo y estamos cumpliendo con nuestra tarea. Verdaderamente el tema de la movilidad de venezolanos es un tema bien interesante y por eso cuando me dices que gracias por quedarme, no, gracias a ti por dejarme quedar, porque verdaderamente es muy interesante escuchar esto y tengo mi opinión al respecto, ¿no? Por favor, quisiéramos escucharla también. Sí, uno de los graves problemas que tiene Venezuela, yo digo que el problema económico y el problema político tienen solución. El problema grave que nos ha dejado este gobierno es un problema cultural y moral. Mucha gente de las que llega a Ecuador, llega a Colombia, llega a los países donde va, ya viene con una deformación cultural, ya viene con una predisposición. Piensan que el país al cual llegan pues está obligado a resolver las cosas como se las resolvía aquí Hugo Chávez y Nicolás Maduro, y no es así. Por eso este tipo de venezolanos como el doctor que está allí presente, pues es un venezolano que nos representa, que dice que es Venezuela de verdad, y Venezuela es eso, el talento de un médico seguramente formado en una de nuestras universidades nacionales, donde pues se crea no solamente la potencia académica en la formación, sino la potencia moral. Ese médico a mí me enorgullece. Qué importante. Porque es un venezolano de valía que está cumpliendo una misión y ahora pues está con esta organización de los PANAS, pues me parece que
que es excelente, ¿no? Y yo creo que deben formarse, los venezolanos debemos ayudarnos unos a los otros, pero tampoco podemos estar nosotros tapando vagabunderías de venezolanos que llegan a estos países hermanos que nos han abierto las puertas a generar pues lo mismo que pretendieron y generaron aquí en Venezuela. Qué importante lo que señalas, Héctor, y gracias también por esa apreciación que ha sido bastante oportuna en este momento. Vale la pena aquí preguntarte también, pues, en el caso de que la situación de Venezuela con el gobierno de Chávez llegue a su fin, ¿tú volverías a Venezuela? ¿Has pensado en hacerlo? ¿Qué va a pasar con los miles de venezolanos aquí cuando la situación pues termine? Esto para paz y libertad de Venezuela. Yo pienso que sí. Los contactos que he tenido me han dicho que sí desean volver a Venezuela, porque nada como el país de uno. Queremos mucho Ecuador porque nos ha abierto las puertas. Sin embargo, estamos lejos de nuestra familia, estamos lejos de nuestras cosas, de nuestras costumbres y queremos volver. Sí, se extraña la tierra, ¿no? Así es, además poner en práctica todo lo que aprendimos aquí. Fíjate tú, eso es importante también de conocerlo. Lo habíamos mencionado, la situación que a diario vivimos, creo yo, en todos los países y en las calles de Cuenca no es la excepción. En cada esquina, en cada semáforo vemos familias enteras, muy jóvenes, que llevan en brazos a niños. Esta situación sin duda nos conmueve, ¿sí? Habíamos conversado días atrás con personas conocedoras que están muy cercanas a esta realidad y nos decían las familias venezolanas en muchos de los casos reciben hasta cerca de $80 por día, según lo que se dice. En este sentido, si fuese cierto, mucha gente decía los ecuatorianos no tienen un sueldo mensual, si es que hablamos de $80 diarios. Y también existe la otra parte, la contraparte en la que se dice se está quitando. Hablo obviamente, en este sentido no es un empleo, pero hasta las propias calles de nuestros trabajadores ambulantes en las calles están siendo utilizadas por los venezolanos que han ocupado su terreno y sobre todo que tienen en sus manos a los menores de edad y sí los están utilizando. En este sentido, ¿qué dice la Constitución, Sandra? Bueno, yo creo que la Constitución, al igual que obviamente los niños, niñas y adolescentes ecuatorianos, va a garantizar el mismo derecho para los niños, niñas y adolescentes venezolanos. Si te pongo, Cari, a recordar el tiempo cuando en nuestras navidades traían a los niños del norte y eran explotados concretamente en todas las carreteras, del norte, sobre todo. Entonces, estas son las situaciones que tiene que efectivamente dar respuesta el Estado. De hecho, y concretamente en Cuenca, se tiene que definir, fui directora de Desarrollo Social, una política pública desde el municipio de Cuenca, porque de hecho ahí se va a trabajar el tema de niños, niñas, adolescentes, y en este caso niños, niñas y adolescentes con situación de doble vulnerabilidad, porque además de estar dentro del grupo prioritario de atención, como lo garantiza nuestra Constitución en el artículo 35, tienen una doble protección al estar en este estado de una situación de migración. Entonces, que de doble manera afecta sus derechos y también va a tener que proteger el Estado frente a, como tú nos decías, realidades también de ciudadanos venezolanos que sí están explotando a sus niños, niñas y adolescentes. El Estado ecuatoriano no puede permitir eso. En esta situación, entonces, nos falta políticas públicas. Sí. Y el tiempo corre, porque tenemos a cientos de miles de venezolanos aquí y las calles obviamente están ahí con esa imagen que a uno como ser humano en realidad nos conmueve, ¿verdad? Con los niños. En ese sentido me hacía un ejemplo mi productor general hace minutos, de rato de empezar, decía él, ¿qué pasa cuando un niño de la calle, a verlo nosotros en nuestra ciudad, está siendo explotado? Enseguida la DINAPEN actúa. En este caso, sin políticas no pueden hacer nada. No, lo mismo podrían hacer este momento. ¿Por qué? Porque ese niño adolescente venezolano tiene los mismos derechos y garantías que un niño ecuatoriano. Consecuentemente, consecuentemente la protección va de manera inmediata y no es solamente el policía de la DINAPEM, es cualquier ciudadano que tenga conocimiento o que mire una situación que de por medio traiga violencia, sea psicológica, física, sexual, sea situaciones de maltrato o sea de explotación, tiene que ser denunciada. Esa es nuestra obligación. Y obviamente denuncia ante la vía que corresponde en este caso para una medida de protección, un juez de familia en el Cantón Cuenca o la Junta Cantonal de Protección de Derechos. Entre lo que tenemos también es que activar los mecanismos de defensa y exigibilidad de derechos. A través, quién sabe, de tu fundación podríamos también hacer eso en el sentido que se proteja a los niños, niñas y adolescentes venezolanos.
Entonces, esta es la situación concreta que te da la Constitución. Obviamente, en este transitar vamos a tener un nuevo alcalde. Este nuevo alcalde va a tener que definir planes, programas y proyectos en el marco de la política pública migratoria para dar atención al tema que este momento aqueja a nuestro cantón y muchos cantones y provincias y a nivel del país. Entonces, la política pública nada más es que escucharle a la gente, los sentires y las necesidades y plasmarlas en un plan, programa y proyecto que sea medible y que dé resultados. Cuando es medible y da resultados, se protege los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Justamente con este tema de la política pública y cómo deberá ejercer también las nuevas autoridades de la localidad, que me parece muy oportuno, teníamos ahí justo la pregunta para Sandra, en este caso de las políticas públicas. Vamos a invitarles a una brevísima pausa publicitaria. Esto es Enfoque, estamos analizando la crisis en Venezuela y la repercusión también en nuestro Ecuador. Y estamos desde Miami con el diputado venezolano, pues lo habíamos mencionado ya, se encuentra con nosotros también pues el diputado Héctor Cordero. Estamos aquí con Osvaldo Landa y la doctora Sandra Cordero analizando este tema que es tan polémico en todo el mundo. Venimos ya. Ya volvemos con más de Enfoque. Llegó Sabiloe. ¿Por qué te gusta Sabiloe? Por la sábila, los cristalitos son lo mejor y la fibra me ayuda con la digestión. A mí me gusta por el sabor. El sabor es delicioso. Está buenísima. Tiene cristales de sábila. ¿Se le ven? Es dulcecito. Sabe a fruta. La fibra me ayuda a la digestión. Me gusta Sabiloe. Y como tiene sábila, yo feliz. Sabiloe, deliciosa, refrescante, con cristales de sábila, vitaminas y fibra. La fibra ayuda en el mejoramiento de tu función digestiva. Prueba Sabiloe por solo $1. Hey, ¿cómo estás? ¿Tú también elegiste audífonos Benoit? Sí, los elegí para mi madre. Son los mejores del Ecuador. Somos el único centro audiológico con tecnología de punta. Nuestros productos 100% europeos incluyen la mejor garantía del mercado con 4 años. Además, 4 años de pilas, 4 años de servicio y mantenimiento. Visítanos en la Federico Proaño y Honorato Loyola. Teléfonos 4079-454 o al 098-2925-155. Ahora, soñar con una audición mejor es tu realidad. Benoit Audífonos, oír juntos. Ahora continuamos con más de Enfoque. Estamos de vuelta en su programa Enfoque y vamos a dar paso en este momento a las declaraciones que días atrás en nuestro noticiero Cuenca en Directo lo hizo el coordinador zonal 6 del Ministerio de Trabajo. Justamente el 1 de mayo, el Día del Trabajo, le preguntamos qué es lo que sucede con los trabajadores que vienen de Venezuela. ¿Se está cumpliendo en tema de empresas? Y nos dijo, se hacen controles permanentes. Vamos a escuchar lo que nos dice. Nosotros tenemos 3.584 inspecciones realizadas de todo tipo. Inspecciones de migrantes, en donde vamos a sostener el derecho de los trabajadores venezolanos, colombianos o de cualquier tipo de nacionalidad a que trabajen, pero que no se les explote. Las inspecciones, revisión exhaustiva de las empresas, de que tengan personas con nacionalidades extranjeras que sepan cumplir con la ley. ¿Eso qué garantiza? Que si no, yo pongo a una persona nacional o a una extranjera llegar a tener una misma opción, voy a irme por la nacional o veré la extranjera. Es casi imposible tener un pasaporte, es casi imposible obtener una cédula en Venezuela. Entonces, lo que hace eso es que ellos vengan con una situación irregular. Pero mucha gente se ha venido ya regularizando en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.
Volvemos acá, pues justo hablando del tema de garantizar a quienes serían, en el caso dice, irregulares, no solo de Venezuela, de Colombia, de Perú, que han venido durante mucho tiempo atrás. Y sí quisiéramos preguntarte, Osvaldo, ¿cómo se está manejando el tema de regularizarse en nuestro país? ¿El proceso es ágil? ¿Cómo has visto tú? ¿Y qué es lo que han sentido y han vivido también otros venezolanos? Realmente el proceso es bastante ágil. Incluso los venezolanos pueden venir ya con su visa desde Venezuela porque se tramita a través del consulado. Ahora, ¿es factible que le den visa? Te pregunto esto porque otras ocasiones que hemos hablado con personas de Venezuela dice es casi imposible, tienen que pagar y obviamente no tienen los recursos ni el presupuesto para hacerlo. ¿Cuánto está costando en este momento el tema del pasaporte? La visa actualmente la más económica es la visa UNASUR, que cuesta $250. Y a partir de esa visa ya están las demás visas, como lo es la visa profesional, que los requisitos básicamente a la visa UNASUR o cualquier otra visa se le adiciona el título universitario, pero esa cuesta $400, $450, igualmente la renovación. Entonces, claro, es un poco difícil conseguir esos $250, pero una vez que se tiene el dinero, ya lo que hay es que pedir la cita por el portal de internet, esperar el día y acudir con los documentos. Bueno, no tenemos datos del porcentaje de venezolanos que vienen ya con sus papeles en este caso, pero conocemos que es mínimo, porque justamente no cuentan con los recursos. Vamos nuevamente desde Miami a conversar con el diputado, quien está con nosotros, Héctor Cordero, y si quisiéramos conocer también, Héctor, nos habíamos quedado en el tema de cuál sería la situación de todos los migrantes, de ese éxodo enorme. ¿Qué pasaría con Venezuela en el caso pues de que la situación que todos pensamos, y digo yo como hermanos también latinoamericanos, queremos y se busque esta paz, esa libertad para Venezuela? En caso de que se dé el éxodo tan grande de migrantes, ¿qué es lo que esperaría Venezuela? ¿Sus nacionales volverían a su país o pues ya se quedarían en otras partes del mundo, en este caso en el Ecuador? Bueno, nosotros primero que nada, Karina, le damos las gracias a Colombia, a Ecuador, a Perú, a Chile, a Argentina, a los Estados Unidos, a Centroamérica, a todos los países que nos han abierto las puertas a nuestros connacionales. Nosotros estamos en momentos muy importantes para la solución definitiva de nuestro problema. De una manera constitucional, Héctor, perdón. De una manera constitucional, ¿tú crees que llegue de la manera constitucional? Mi posición y mi deseo es que sea de la manera constitucional y pacífica. Por supuesto, no le tenemos miedo a ninguna otra solución, porque es un drama lo que vive nuestro país. Pero apostamos pues, por la Constitución, apostamos por la democracia, apostamos por el pacifismo. Y por supuesto, una vez que logremos rescatar la institucionalidad en Venezuela, la democracia en Venezuela, queremos que hombres como Osvaldo y muchos que hay en todo el mundo pues vuelvan al país, vuelvan a colaborar con la construcción o reconstrucción de Venezuela, porque nosotros hemos quedado huérfanos de médicos, hemos quedado huérfanos de ingenieros, hemos quedado huérfanos de odontólogos, hemos quedado huérfanos de excelentes profesionales que no han tenido la oportunidad para desarrollar su actividad profesional en nuestro país y lo están haciendo afuera. Entonces, hoy por hoy, hospitales venezolanos están sin médicos. ¿Cómo hacen los venezolanos en el tema de salud? Si tú dices han quedado huérfanos. Enfermarse es una sentencia de muerte. Así, con ese drama te lo digo. Una persona con diabetes, por ejemplo, está sentenciado porque no hay medicinas para atenderla. Una persona que le diagnostiquen cáncer simplemente, y cáncer que ya están avanzados sus mecanismos de curación. Con los medicamentos ni tratamientos. En absoluto, nada. Es prácticamente una sentencia de muerte. Y los pocos médicos que aún quedan en el país hacen pues su mayor esfuerzo para atender y seguir atendiendo en los hospitales. Pero cada día, todas nuestras promociones médicas, muchachos que salen de las universidades nacionales, pues están obteniendo el título de médico para emigrar, para irse del país. ¿Por qué? Porque quizás es una de las carreras que pues, es muy atractiva en cualquier país donde se llegue, ¿no? Y bueno, es lo que queremos. Nosotros queremos que todos nuestros profesionales, que todos los venezolanos que hoy están en la diáspora,
que hoy están pues residiendo en otros países tomen la decisión a la hora del cambio de regresar a Venezuela. Venezuela, como decía Osvaldo Landa, es un país que queremos, ¿no? Y nos queremos unidos. ¿Quién no va a querer a su familia un 31 de diciembre o una Navidad abrazándonos como lo hacíamos antes? Venezuela no era un país que su población estaba acostumbrada a emigrar. No, nosotros recibíamos a toda Latinoamérica. Los propios ecuatorianos migraron fuertemente a Venezuela. Claro, ¿no? Y de todas esas dictaduras que hubo en América Latina, a todos los recibíamos con cariño y yo creo que hay una retribución también hoy de muchos países con nuestra diáspora. Entonces, hoy por hoy nosotros lo que queremos es pues, que la venezolanidad se concentre en regresar para poder pues, reconstruir nuestro país que verdaderamente está en una situación dantesca, por decírtelo de alguna manera. Bueno, y que queden las raíces que tú dices familiares y sin duda van a poder reconstruir esta nación maravillosa. Tú mencionaste algo importante y quisiera reiterarlo. No podemos olvidarnos nosotros como ecuatorianos que nuestro país también pues ha tenido un alto índice migratorio. La provincia de La Suay y el sur del Ecuador básicamente hemos sido una provincia de migrantes y hemos sido protagonistas de historias como los que ahora vive Venezuela. En este sentido también pues obviamente hacia los Estados Unidos, hacia Europa y hemos criticado fuertemente las leyes y reglamentos, sobre todo el país del norte. En este sentido, debemos cambiar nuestra mentalidad. ¿Qué debemos hacer como ciudadanos? Bueno, sí, pues la crisis del 2000 llevó a que muchos ecuatorianos y ecuatorianas salgamos del país. ¿Quién de nuestras familias no tiene algún familiar o algún conocido que haya migrado? Y trajo muchos problemas sociales también. De hecho, acá se quedaban muchas mujeres solas con sus hijos y recibían esas remesas de fuera, de esos países que recibían a los ecuatorianos y a las ecuatorianas y les garantizaban su derecho al trabajo. De hecho, cuando nuestra Constitución llama a la ciudadanía del mundo y llama al hecho de que efectivamente podamos transitar libremente, espera esa recepción también de los otros países. También nuestros ciudadanos y nuestras ciudadanas fueron algunos explotados, otros garantizaron su derecho al trabajo y más bien con sus remesas sostuvieron una economía compleja en esos tiempos del Ecuador, como tú bien recuerdas y llamas acá, porque efectivamente el Azuay fue una de las provincias que más altos índices tuvo de salida de sus ciudadanos. Entonces, ante esta situación real, este momento nos trae el tema social, humanitario, el tema económico, que nos hace ver esta crisis de Venezuela y el Ecuador no puede entonces cerrar las puertas ante una situación que es real y es evidente. Y concretamente, entonces, es cuando se tiene que activar. Esto no es un tema de leyes, las leyes están, nuestra Constitución es garantista. Garantiza el mismo derecho a ciudadanos extranjeros y a los ciudadanos nacionales, y tanto en cuanto a protección de derechos, en cuanto a garantía de derechos y ante la exigibilidad de derechos. Entonces, el tema no es legal, el tema aquí también es un tema más complejo de mirar la migración con las diferentes aristas. Si tenemos las leyes, entonces, ¿qué creamos? Creamos las formas y la política pública y los planes, programas y proyectos para recepción y para garantizar los derechos en igualdad y no discriminación. En este ámbito que tú manejas, el tema de la política pública, podemos recordar también la labor, en este caso, de la Casa del Migrante en la ciudad de Cuenca. Y yo por eso les decía, el programa nos va a quedar corto, así que vamos a invitarles a la segunda parte, porque habría que preguntar también qué está haciendo este organismo actualmente, ¿sí? Y cuál será pues la determinación que tomen las actuales autoridades. Comentándote un poquito más por la posibilidad que tuve, como les dije, de ser directora de Desarrollo Social del municipio de Cuenca. Sí, la Dirección de Desarrollo Social del municipio de Cuenca tiene una gran responsabilidad. Teníamos, de hecho, en ese tiempo programas interesantes en torno a la protección de migrantes. La Casa del Migrante no solo era un espacio físico al que podían asistir los migrantes y los que efectivamente dábamos servicio a los niños, concretamente en torno a posibilidad de centros de desarrollo infantil,
posibilidad del trabajo para apoyar las tareas escolares en la tarde, a fin de que sus padres y madres puedan ejercer su derecho laboral en otros espacios. Además, la atención a las mujeres, garantizándoles formación en temas rápidos, concretos, para que de alguna manera tengan también la posibilidad de que uno lo que necesita también es tener un ingreso en condiciones dignas, evitar la precarización del trabajo. O sea, no podemos, tenemos que garantizar iguales derechos para esas mujeres y obviamente atender así a la familia y evitar lo que tú tanto nos traes a colación, y es muy importante, el tema de la violencia hacia los niños, niñas, adolescentes en sus diferentes medidas, sea psicológica, física, en fin. Entonces no es un tema solamente de leyes, las leyes están, hay que activar estos planes, programas y proyectos para que efectivamente pueda dar una buena respuesta. Yo voy a invitarles a una brevísima pausa publicitaria. Al regresar estaremos ya con las conclusiones de estos tres panelistas importantes que esta noche nos acompañan con un tema tan difícil como la crisis que vive nuestro querido país vecino como es Venezuela. Venimos ya. Ya volvemos con más de Enfoque. Hola amigos de Cuenca, les saluda Daniel Páez. Pronto podrán ver mi concierto Magia Tour en vivo en Unción TV. Amor de mis amores, reina mía, que me hiciste, pasará, ya pasará. Por el mes de mamá, no te pierdas este martes a las 21 horas el concierto de Daniel Páez, Magia Tour, por Unción TV, el canal de Cuenca. Airbrush Spa, su centro de belleza en Cuenca. Con 15 años de trayectoria en el mercado nacional, vive una experiencia única con servicios personalizados, masaje, depilación, tratamientos faciales, maquillaje profesional, manicure, pedicure y los únicos especialistas en podología. Lo último en tendencias de peinados de color capilar. Airbrush Spa. Visítanos en la avenida Remigio Crespo, 517 e Imbabura. Con Airbrush Spa, tu imagen auténtica y exclusiva. Ahora continuamos con más de Enfoque. De vuelta en su programa Enfoque, el tiempo es corto en televisión y queremos aprovecharlo al máximo con nuestros invitados. Habíamos hablado del tema del registro, también de la labor que realizaría la Casa del Migrante y sobre todo el trabajo que tiene las nuevas autoridades locales y me imagino a nivel país también por el tema seccional, porque esto no solo pasa en Cuenca. En la provincia de Pichincha es una de las más graves, por eso el Carchi y toda la zona norte del país que está a la frontera justamente pues con Colombia están en este momento en esta situación de emergencia que ha declarado ya la Cancillería hasta el 31 de este mes. Pero en base a ello también, ¿qué estamos haciendo como ciudadanos? Yo le preguntaba a Sanry, ¿y qué se puede tener como registro para saber a ciencia cierta a dónde vamos a ayudar? ¿Sí? ¿A qué migrantes estamos justamente ayudando y a dónde va esta ayuda humanitaria que se quiere manejar con el tema de movilidad? Y en este momento, pues, Osvaldo me mencionaba que van a hacer una especie de casa abierta de salud para ayudar a sus migrantes, sobre todo quienes están en calle, y también para tener una especie de censo. ¿Cómo se va a desarrollar? Así es, el 25 y 26 de mayo de este mes, en la Casa Comunitaria Munay Sayani. ¿Dónde está ubicada esta casa ubicada en Benigno Malo. Aquí en el centro de la ciudad. Sí, aquí en el centro, Benigno Malo, no recuerdo la otra calle. Vamos a trabajar juntos a Vapalante, que es una organización de jóvenes ecuatorianos, estudiantes y profesionales. Asimismo, la Casa Diocesana, el Centro Diocesano, el Banco de Alimentos San Francisco, fue quien organizó esto, quien dio inicio a estos 2 días de atención médica para todos los migrantes, principalmente para los venezolanos, porque sabemos que es la mayor cantidad de personas que se encuentran en situación de calle actualmente. Y ese mismo día, a través de una de las jóvenes que está haciendo su tesis en la Universidad de Cuenca de Psicología, va a iniciar un censo
sobre la situación del venezolano en Cuenca, ¿no? Cómo es el nivel de estrés del venezolano, cómo se está manejando el venezolano en Cuenca, y nosotros, por Haciendo Paz, nos vamos a encargar de los jóvenes, de los niños, para entonces comenzar a captar todas esas situaciones y hacer el primer encuentro con esta población para entonces ayudar a la ciudad también a resolver todas estas situaciones que se están presentando en Cuenca. Bueno, habría que promocionarlo y desde ya te abrimos las puertas de unción para poder difundir a través de nuestras pantallas este encuentro que sin duda va a ser también valioso porque van a sacar estadísticas, datos un poco más concretos, que es lo que busca. Lo analizábamos con Sandra, el tema del trabajo fuerte que tiene la Casa del Migrante y sobre todo el expertise que manejas tú en temas sociales y humanitarios, Sandri, y la labor que tiene que difundirse acá en la ciudad de Cuenca. Las autoridades tienen un trabajo bastante fuerte para reintegrar lo que está pasando con la Casa del Migrante. En el caso de que exista este censo, estos datos, ¿cuál sería la labor ya de los organismos para continuar con este tema? Bueno, Cari, muy bien traído a colación el hecho de que efectivamente necesitamos un registro. Porque sin el registro no se puede hacer mayor cosa. No podemos ni siquiera saber a qué grupo tenemos que cubrir y qué plan, programa y proyecto tiene que definir concretamente, en este caso cantonal, el gobierno el gobierno que le corresponde al alcalde, ¿no es cierto? Concretamente aquí yo voy a recordar el hecho de que la ACNUR, por ejemplo, trabaja muy bien el tema de refugio y tiene convenios con el municipio de Cuenca para el refugio. De hecho, si bien esta situación de la migración venezolana, en la misma sentencia de admisión de Corte Constitucional, nos dice que tengamos como primera base el principio de no devolución, es decir, la no devolución es la piedra angular, nos menciona la piedra angular del asilo, y concretamente el asilo en este caso y el refugio sería también para la situación de los ciudadanos migrantes. Esperamos el pronunciamiento de Corte Constitucional. ¿No hay una fecha para ello, Sandra? No, la Corte Constitucional lo que hizo ahora fue admitir a trámite y suspender. Solo es una suspensión temporal. Suspender estos dos acuerdos porque se veían violatorios ante los derechos de igualdad, no discriminación, el principio de no devolución, el mismo tema del asilo, el refugio. Para los ciudadanos venezolanos. Sin embargo, tiene que haber un pronunciamiento de fondo de Corte Constitucional que nuestros compañeros de Corte Constitucional estarán tratando ese tema. Ahora, Sandri, perdón que interrumpa, habría también que abordar la situación que va a pasar con Perú. Perú ha anunciado ya nuevos requisitos para los migrantes venezolanos y bueno, en ese sentido nos deja el interrogante, ¿vendrán más masivamente como han estado viniendo en los últimos meses? Y ante esa situación concreta, por ejemplo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Estar preparados para una recepción, pero también recordar que tanto el Estado ecuatoriano cuanto el peruano tiene que garantizar los derechos a los que ellos se sometieron con la firma de tratados y convenios internacionales y obviamente también las constituciones de cada país. Este no es un tema entonces que quede suelto, sino que todos los estados, en este caso, tenemos que estar preparados para ese refugio y ese asilo y concretamente brindar el derecho a los ciudadanos migrantes venezolanos, y así nos llama la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido de que cada estado tiene que mirar esta situación compleja del país de Venezuela, que en su momento fue receptor también. Ahora, Sandri, ¿qué pasa con la realidad de los cuencanos y los ecuatorianos? Si nosotros vemos las redes sociales, en muchos de los casos la ciudadanía reclama y denuncia, dice temas de inseguridad, focos de inseguridad, y obviamente hay un dedo acusador y se menciona en el caso de ciertos ciudadanos venezolanos. En este sentido, lo mencionaba hace rato, no podemos ponerlos a todos en un solo saquillo, porque hay ciudadanos maravillosos que vienen acá al país, pero hay otros que sí dejan en desmedro también en este sentido. ¿Cómo se garantiza la seguridad nacional? Cuando un ciudadano ingresa acá, y en este caso vamos a hablar de un ciudadano venezolano, se somete a las leyes también de nuestro Estado. Concretamente en el caso de femicidio, que se discute, en los casos también que se están este momento investigando respecto a algunas situaciones de asesinatos de ciudadanos ecuatorianos. Si bien el agresor, en este caso, o agresora, podría ser una venezolana o un venezolano, se somete a la misma ley y al debido proceso y al derecho a la defensa de un ciudadano ecuatoriano. Es decir, se le garantiza un proceso que tenga todas las normas que garantizan nuestra Constitución y que finalmente tendrá una sentencia condenatoria o no.
Entonces, no podemos satanizar el hecho del agresor, la nacionalidad del agresor, porque la nacionalidad está sujeta, en este caso, al ordenamiento jurídico ecuatoriano y, por tanto, estará sometido a un proceso penal, en este caso, también como cualquier ecuatoriano. Bueno, y es importante también los controles a nivel de autoridades, ¿no? En todos los sectores es importante que se realicen los controles. Este tema queda todavía pendiente porque tenemos algunas preguntas de los ciudadanos, pero no queremos irnos sin despedir y saber también su opinión y su conclusión final. Como decíamos, es tan solo el primero de una serie de programas en los que estaremos abordando la crisis de Venezuela, y quisiéramos acabar también pues despidiéndonos del diputado Héctor Cordero desde Miami. Han sido importantes sus declaraciones desde allá lo comprometemos para continuar manteniendo este nexo dentro de nuestros informativos nacionales y locales para conocer la realidad, lo que se vive allá de cerca y cómo como ecuatorianos también podemos apoyar a este pueblo venezolano, Héctor. Bueno, siempre a tu orden, vamos a estar allí para la disposición de tu programa y de Unción TV. Y yo lo que quiero decirle a los venezolanos en Cuenca y a ustedes, los ecuatorianos que amablemente nos han recibido, esperemos que este problema en muy pocos días pueda ir solventándose. Cuando hablas tú de muy pocos días, perdón Héctor que interrumpa, he sido maleducada ahora, pero por cuestión de tiempo quiero aprovecharte más. Cuando hablas de pocos días, ¿crees tú que va a ser una salida próxima ya? Yo creo que sí, porque este gobierno ya no gobierna. Este gobierno lo único que le queda es la represión. Y decía Mandela, cuando veas que un gobierno lo único que tiene en la calle son militares, es que ese gobierno ya no es gobierno. Así entonces, ya nosotros estamos preparados para el cambio. Venezuela es un país rico, que ha sido dotado por Dios con las riquezas más grandes del planeta. Y toda la corrupción que ha existido en estos 20 años han hecho una merma, pero aún queda muchísima riqueza, muchísimo petróleo que va a permitir la reconstrucción de nuestro país y, por supuesto, recordar siempre la solidaridad de los países que recibieron a nuestra gente. Yo creo que debemos ir pensando en una gran integración latinoamericana que verdaderamente nos dé la posibilidad pues, de no discutir estos temas de división, sino de unidad internacional en América. El sueño de Bolívar, el sueño pues de San Martín, que pues generaban una América unida. Eso es lo que queremos. Y aún cuando mantengamos cada uno de nosotros nuestra identidad, tenemos que estas cosas que hemos vivido, estas experiencias nos han unido como países y como habitantes. Y no vamos a sacar a las personas, vamos a excluir a las personas que hacen un daño, a las personas que llegan con una mala actitud, a personas que piensan que, como en Venezuela, en otros países no existe la ley, porque ese es un grave problema que viven allá, que aquí la aplicación de la ley es selectiva. Se aplica, y hay un apartheid político, porque se le aplica la ley solamente a la persona que piensa distinto al gobierno. Al que es afecto simplemente se le exonera. Pero eso hay que modificarlo. Esa persona que comete un delito en Colombia, en Ecuador, tiene que pagar ese delito. Porque eso no lo exonera la situación que está viviendo de cometer un delito. Eso no lo exonera su situación. Entonces, desde acá, nuestro profundo cariño a Cuenca, nuestro profundo cariño a Ecuador y a ustedes por la amabilidad de vernos convocado para este panel muy interesante. Y Osvaldo, hermano, fuerte abrazo, sigue con tu trabajo. Y a la doctora Cordero, pues muy importante todas sus declaraciones. Me dejan también muy claro muchas cosas que puede uno responder a cualquier persona que quiera migrar a Ecuador. Muchas gracias, Karina, por esta invitación. Gracias, Héctor. Un abrazo solidario nuevamente y fraterno a nuestros hermanos venezolanos. Y como lo ha dicho la doctora, pues hay que cumplir la Constitución y las leyes. Vamos a tener un segundo programa, desde ya los comprometemos. Nuevamente, gracias, Osvaldo, por estar con nosotros. La doctora Sanrita, maravillosa siempre, como siempre, estará junto a nosotros. A ustedes, amigos televidentes, esperamos haber de alguna manera llenado estas expectativas. El tema en realidad amerita una segunda parte, así que desde ya lo invitamos el próximo lunes en su programa Enfoque. Buenas noches para todos. Será hasta el día de mañana. Dios mediante. Que estén bien.